¿Cómo analizar una gráfica combinada, como en este caso? Tiene una pendiente positiva, tiene esta línea que es completamente horizontal y tiene esta pendiente que está inclinada y que baja. Bueno, lo primero es que no se puede analizar al mismo tiempo, tenemos que dividirlo por partes. En este caso, yo identifico este punto, este primer punto que lo voy a llamar A, este segundo punto que lo voy a llamar B. Esta sería una primera parte del movimiento, entonces vamos a analizarla. El tiempo inicial es 0 y este tiempo de A hasta B acaba en 20 minutos. Por lo tanto, tiempo inicial es 0, tiempo final es 20. Vamos ahora con la posición. Arranca en 0 y termina en 400, de tal manera que su posición inicial es 0 pies y llega hasta 400 pies. Para calcular la velocidad yo ya tengo la información. La posición final sería de 400 menos la posición inicial que es de 0 pies. El tiempo final, que es de 20 menos 0 minutos, entonces eso me va a dar una velocidad igual a 20 pies por minutos. Recordemos que solo estamos obteniendo la información del primer tramo, que es de A a B, por lo tanto esta velocidad le voy a poner aquí A, B significa que es para este pedacito de la gráfica. Vamos a continuar el análisis ahora en el segundo tramo. Ya analizamos la variable de A a B, ahora lo vamos a hacer de B a C. Entonces nuevamente vamos a obtener nuestras variables de B a C. Nosotros tenemos que fijarnos siempre en el tiempo. ¿Qué ocurre en el tiempo de B a C? El tiempo inicial sería 20 minutos. Entonces yo lo voy a escribir aquí. El tiempo final sería de 30, porque recordemos que yo solamente estoy analizando este pedacito de tramo. ¿Qué pasa con la posición? Entonces miren, en la posición B está en 400 al inicio. ¿Y qué pasa después de esos 10 minutos? Que sigue en 400, es decir, que no hubo cambio en la posición. De esta manera voy a calcular la velocidad. La velocidad es el cambio en la posición, por lo tanto yo tendría 400 pies, aquí las unidades están equivocadas, son pies. 400 menos 400 pies entre el tiempo final, que serían 30, menos 20 minutos. Esto me va a dar 400 menos 400 es 0, y 0 entre 10 pies por minutos. Esto me va a dar igual a 0. ¿Qué significa entonces? Bueno, que cuando nosotros tenemos una línea de esta forma, la velocidad es 0 y debemos deducirlo automáticamente. ¿Pero cómo se interpreta? Bueno, fácil. Significa que yo salí de un sitio, llegué a 400 metros del lugar, me puse a esperar a mi amiga, pasaron 10 minutos y yo estaba ahí esperándola y ella no llegó. Entonces simplemente transcurrió tiempo, pero no hubo cambio en la posición porque yo me detuve. Detuve mi avance en el eje X de la posición y entonces por eso la velocidad es 0, porque no hay movimiento. Finalmente vamos a analizar el último tramo de esta gráfica, que sería el tramo C, D. Vamos a ver qué ocurre con el tiempo. El tiempo inicial sería 30 minutos y el tiempo final sería 40 minutos. ¿Qué pasa con la posición? Bueno, la posición está en 400, vemos, al inicio, y al final en 400. En el tiempo final, que es 40, esta posición ha bajado a 0. Entonces vamos a calcular la velocidad. Pasamos los valores, sería la posición final, que es 0, menos 400 pies, entre el tiempo final, que es de 40, menos 30 minutos. Y entonces esto nos va a dar negativo 400 entre 10. Y entonces eso va a tener como resultado, voy a obviar las unidades por ahorita, pero para que lo puedan observar, menos 40 pies por minuto. ¿Qué significa esta velocidad? ¿Qué significa este negativo? Bueno, significa que el objeto, el móvil, está a 400 metros del lugar, pero se regresa y se tarda en regresar 10 minutos y por cada minuto va a recorrer 40 pies. Eso significa que si yo me quedé parada esperando a mi amiga, entonces me cansé de esperarla y simplemente me regresé al punto del cual yo salí. Esta gráfica nos da información variada. Por ejemplo, aquí el objeto sale, empieza su movimiento, es un movimiento positivo porque avanza, aquí el objeto se detiene y acá el objeto se regresa. Entonces nosotros podemos combinar distintos tipos de movimiento y así calcular algo que vamos a llamar en física velocidad media.